amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión en vivo del ciclo de conferencias virtuales en el marco del 60 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy, viernes 3 de junio, 5 de la tarde, nosotros iniciamos con este nuevo tema que está organizado además por el capítulo de Ingeniería Civil de nuestro Consejo Departamental. El tema que vamos a compartir en esta oportunidad es de sistemas colaborativos en preconstrucción y construcción de proyectos, para el cual nos va a acompañar el ingeniero civil César Guzmán Marquina Barrera, nuestro expositor en esta oportunidad, en esta tarde, a través, además de la transmisión en vivo por el Facebook, el canal de YouTube y los que también se conectan a través de la plataforma del Zoom. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ingeniero, es un gusto que nos pueda acompañar en el desarrollo de este ciclo de conferencias virtuales. Coméntenos un poco acerca de este tema que va a compartir con nuestro público, qué puntos se va a realizar en esta oportunidad. Sí, bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. De hecho, siempre es un placer estar con ustedes compartiendo estos temas de entornos colaborativos, sistemas colaborativos de construcción. De hecho, lo que vamos a ver es cómo funcionan estos sistemas integrados, ¿no es cierto?, de IPD, ¿no es cierto?, de Integrating Project Delivery, que tienen que ver tanto en la construcción como en la preconstrucción. De hecho, hoy por hoy, en una coyuntura tan compleja, política, económica que vivimos en el mundo, estos sistemas colaborativos cada vez toman más fuerza, ya que pueden sacar a flote las oportunidades que tenemos de trabajar digamos, en conjunto, todos los involucrados en un proyecto de construcción. De hecho, eso es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, la gran parte de este trabajo empieza antes de empezar a ejecutar obra, en preconstrucción, y eso es un poco de las cosas que vamos a conversar el día de hoy. Lo importante es que nuestro público se mantenga conectado con nosotros. No se olviden que la certificación es completamente gratuita para nuestros ingenieros habilitados de nuestro Consejo Departamental y tiene el costo de 25 soles para el público en general. Ahora sí, para poder iniciar las preguntas y consultas, nos pueden dejar a través de los comentarios del chat de la sala Zoom. Estaremos compartiendo con nuestro expositor, con el ingeniero César Marquina. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ah, se cortó un poquito ya. Sino que se me fue en unos minutos la señal. Eh, bueno, nada, me avisan si es que proyecto, ¿no? Cuando empiezo, ustedes me dan el Sí, pase. sí, ingeniero, puede ahorita ya compartir pantalla para que Perfecto. podamos iniciar. Ok. Ok, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Ahora sí, ingeniero, vemos su pantalla. Genial. Ok, bueno, como les comentaba, vamos a ver un poco de la gestión colaborativa en proyectos de construcción. Bueno, este es un poquito mi CV. De hecho, parte de mi recorrido, un poco que he tenido en el rubro de la construcción, ha sido siempre bajo un enfoque donde podamos hacer las cosas distintas, ¿no? Empecé el inicio de mi carrera trabajando siempre en el grupo Productiva, del cual ahora soy, bueno, el grupo Edifica, del cual ahora soy gerente general y socio de la constructora del grupo Edifica, que es Productiva. Y de hecho empezamos siempre con temas de Lean Construction, que son temas de generar eficiencia y, digámoslo así, tratar de hacer las cosas diferentes, tratar de innovar en construcción. Y bueno, dentro de las cosas que he hecho, he empezado también a atender estos modelos colaborativos, donde voy a resaltar un poquito la gestión de proyectos bajo un entorno VDC, que es Virtual Design and Construction. Es una gestión colaborativa de proyectos que es certificada por la Universidad de Stanford, y de hecho esto tiene mucho que ver en lo que les voy a enseñar, ya que los ejemplos prácticos que les traigo el día de hoy tienen que ver con ese modelo. De hecho,
Como ya habían comentado, yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica. Y bueno, en mi recorrido un poco he podido ver varias cosas de este tipo de proyectos de edificación. Así que sin más, paso un poquito a lo que les traía. A ver, me gusta empezar siempre este tipo de presentaciones con por qué tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no es cierto? Algunos dirán, oye, ¿por qué ahora ir a girar un sistema colaborativo si las cosas van bien, ¿no? Entonces, en realidad, lo que primero quisiera explicarles es algo que probablemente ustedes ya saben. ¿Y cuál es el problema en el sector construcción? Bueno, acá pueden ver un gráfico, ¿no es cierto?, que es bastante conocido, donde podemos ver en esta curva verde, ¿no es cierto?, donde está el índice de productividad, si queremos decirlo de alguna manera, de otras industrias, y la curva azul, ¿no es cierto?, es el índice de productividad de la industria de la construcción, ¿no? Esto es como una suerte de regresión del 1964 al 2012 de Estados Unidos. De hecho, el mundo no dista de esto, más o menos las curvas son similares, pero de cierta manera en esta curva podemos estar palpando ya un poco cuál podría ser el problema, ¿no? Vale decir que en esta primera instancia, en esta estadística, no hemos crecido en productividad a lo largo del tiempo. Otra data que podemos tener es ahora de la fuente McKinsey & Company, que el 98% de los proyectos no llegan al costo o al plazo en el proceso constructivo. Bueno, esto de hecho lo estoy poniendo en números, en porcentajes un poco, pero creo que todos lo sabemos. Todos sabemos que hay algo que no está cuadrando en los proyectos de construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro mundo es muy confrontacional. De hecho, lo que les quería mostrar a continuación es un poco un extracto de este paper del Integrated Project Delivery, donde habla Owen Matthews, que es un contratista de plumbing, que es digamos como instalaciones, ¿no es cierto? Instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, eléctricas, y Gregory Howell, que es paz descanse, que es uno de los gurús Lean Construction, y ellos abordan un poco los problemas sistémicos que hay en construcción. Lo voy a explicar brevemente. Bueno, estos 4 mayores problemas sistémicos en el sistema tradicional de construcción son los siguientes, ¿no? El primero que dicen es: las mejores ideas siempre se guardan para el final. ¿Qué significa esto, no? Así el constructor sea llamado en una etapa temprana, que a veces nos pasa, como sabe que al final va a haber un concurso, se guarda las mejores ideas para esta etapa. O sea, ¿no es cierto? Como está acá este gatito, ¿no es cierto? Dice, acá hay gato encerrado, ¿no es cierto? Vale decir que si yo tengo una buena idea para aportar en el proyecto, no la voy a decir hasta el último, que sea el concurso de construcción, porque es ahí donde en verdad me voy a medir con los otros postores, ¿no es cierto? Entonces, como todos sabemos, y ya lo voy a explicar con más detalle en unos minutos, donde más se genera valor en realidad es una etapa temprana. Y si es que nosotros no tenemos la posibilidad de poner las mejores ideas en ese momento, probablemente en un momento posterior ya no lo podamos hacer. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto habla de lo siguiente: los contratos limitan la cooperación e innovación. Los contratos tradicionales, me refiero, son bastante leoninos. ¿Qué es lo que dice este paper? Es difícil cooperar cuando tienes una dinamita en el cuello y el otro tiene el detonador, ¿no es cierto? Creo que esto es bastante conocido en nuestra industria, donde muchas veces se habla de que el contrato, ¿no es cierto? Los clientes dicen, no, este contrato solo fírmalo porque me lo piden los abogados, pero lo voy a tener en el cajón, ¿no es cierto? Y no lo voy a usar, no lo hizo. Más parece que te están hablando de un arma de fuego, ¿no es cierto? Que de un contrato, ¿no? Porque te dicen, yo solo voy a usar esto si es necesario y lo tengo guardado en mi cajón, ¿no es cierto? Pareciera pues justamente que te están hablando de una pistola, ¿no? Que de un contrato. Pero lo cierto está en que estos contratos son bastante asimétricos. ¿Qué quiere decir? Que están tirados para un lado y tiene mucho riesgo, sobre todo, obviamente, el constructor. Y esto, por un lado, lo hace bastante oneroso, porque un constructor que conoce estas reglas de juego se tiene que cubrir con contingencias y por lo general el contrato es más caro. Si los, digámoslo así, si los riesgos no están bien compartidos,
¿no es cierto?, al mejor, a la parte que los puede asumir mejor, el contrato se vuelve más caro. Otro punto, incapacidad del cliente o el contratista para coordinar con sus subcontratistas. Vale decir que no hay un sistema para coordinar adecuadamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les mencionaba todo el tema de la filosofía Lean Construction, ¿no es cierto? Que lo que tenemos es procesos, ¿no? Dentro de, digamos, de la operación de la filosofía, hay procesos correctos, ¿no es cierto? Donde llevan a tener un sistema de producción eficiente. Eso, un sistema de producción eficiente, coordinado, es raro encontrar, ¿no es cierto?, en el sistema, mejor dicho, en una obra de construcción. Entonces ese es un problema también complejo que tenemos. Por último, el concepto de que cada subcontratista solo optimiza su alcance. Vale decir, si vamos digamos, a física de producción, el subcontratista está abocado en una eficiencia local, o sea, una eficiencia propia, puntual, y no la eficiencia en el sistema. ¿Qué es lo que dice el paper al respecto? Si yo no veo por mí, nadie más lo hará. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Si vamos a los principios simples de física de producción y sabemos siempre que la eficiencia en el sistema, tenemos que lograr la eficiencia en el sistema mucho antes de tener una eficiencia local o puntual, porque si no, se cae todo. Básicamente, entonces, estos son los 4 primeros puntos sumados a las estadísticas en que en realidad en construcción tenemos un problema. Entonces, ¿cómo podemos resumir este problema? El problema en construcción lo podemos resumir, a mi entender, en 2 grandes partes. El sistema, donde tenemos un sistema fragmentado en construcción, el diseño por un lado y la ejecución por otro, y por otro lado, vale decirlo, el propio contrato, donde tenemos un contrato abusivo, un contrato asimétrico, un contrato confrontacional con muchas penalidades que lo que hace es hacer más oneroso y más riesgoso los acuerdos que tenemos con las partes. Bueno, si vamos entonces al sistema, ¿cuál es el sistema en realidad que maneja la industria tradicional de construcción? Lo que están viendo es lo que se llama la entrega del proyecto o el delivery del proyecto. ¿Cuál es el delivery que usamos hoy día en construcción? Por lo general es el famoso Design Bid Build. ¿Qué significa Design Bid Build? Diseño, licitación, construcción. ¿De cuándo es esta delivery o entrega del proyecto? De los años 70. ¿Qué es lo que recoge esta entrega del proyecto? Tiene, si se puede ver así, 2 grandes etapas que no se miran, 2 grandes mundos distintos, el del diseño y la construcción. Unos no están en otros. Los constructores no están en el diseño, los diseñadores no están en la construcción. De esta manera, lo que manda el delivery es diseñar primero, luego que entre comillas el diseño está completo, se hace una licitación, un concurso, donde se invita a varios postores y luego se escoge el mejor, ¿no es cierto? Por lo general esta licitación o concurso es bastante apretado en tiempo y el que gana, como sabemos los constructores, probablemente es el que se equivoca más. Entonces, como entra con márgenes ajustados y errores, lo que tiene que hacer es pelear, ¿no es cierto?, confrontacionalmente para soportar. ¿Cuál es la otra debilidad de este delivery del proyecto? Que teóricamente el diseño está terminado. Y los que tenemos muchos años en construcción sabemos que eso es imposible, es utópico tener un diseño terminado. Un diseño terminado refiere un expediente técnico sin errores, sin incompatibilidades, sin incongruencias, sin omisiones de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando firmas ese contrato tradicional de construcción, por lo general es un contrato de precio fijo por objeto fijo. ¿Qué significa esto? Que si es que cambia digamos, el alcance, yo puedo cambiar recién el precio. Entonces, ¿qué juega el constructor ahí? El constructor juega a impactar ese alcance haciendo RFIs, que le conocemos, o RDIs, y ante un cambio empieza a tratar de sacar un impacto en costo, un impacto en plazo. Y en eso nos metemos en toda la obra. Ese es el mundo el que conocemos en construcción. Bueno, no voy a entrar a detalle, pero hay el Design Build de los 80s, Construction Management 90s, y recién por los años 2000 viene lo que
vamos a entrar un poquito más a detalle, que es el famoso IPD o el Integrated Project Delivery, ¿no es cierto? Donde ya empezamos a pensar de una manera colaborativa, donde no hay diseño separado de construcción, sino lo que profesa este delivery del proyecto es que todos van a entrar en una etapa temprana para diseñar y todos van a llegar hasta la ejecución y post-operación del proyecto. En el IPD cuadrado ya involucramos a lo que llamamos los mini diseñadores y los mini builders, ¿no es cierto? Los mini constructores, que no son otros que los subcontratistas, y los mini diseñadores pueden ser, por ejemplo, alguien que hace un equipo de bombeo o una piscina, o una, digamos, una instalación especial en algún proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sistema? Es el Design Bid Build que tenemos ahora. ¿Cuál es la gran diferencia entre este Design Bid Build y el modelo colaborativo? Este es un extracto de un paper de Pablo Orihuela, ¿no es cierto? Un gran amigo y profesor mío en la Universidad Católica, de repente lo ubican, un gran profesional, donde él se refiere a esto, ¿no es cierto?, como el método tradicional, donde justamente hay un diseño, luego viene la ingeniería, el costeo de proveedores. Si este costo, ¿no es cierto?, por lo general es muy alto, tengo que hacer un loop, ¿no es cierto?, regresar en un bucle el diseño. A veces ya no tenemos tiempo para hacerlo y recién puedo hacer la manufactura, que le llamamos la construcción en general. Entonces, la reducción del costo se da periódicamente, por etapas. A diferencia del modelo colaborativo, donde lo primero que hago, después de, como se hace igual en el tradicional, del estudio de mercado y las características del producto, saco el precio de venta que necesito menos el margen deseado y ese es mi target cost. Una vez que tengo el target cost, que es como empieza un negocio, sabiendo cuánto me va a costar o tratando por lo menos de proyectar eso, lo que hago es agarrar diseño, ingeniería y costeo de proveedores al unísono, viendo llegar al target cost y recién empiezo la manufactura. ¿Esto a qué me lleva? ¿A qué me induce? A la reducción del costo de manera continua. ¿Ok? Entonces, a lo que vamos a llegar es que el sistema que tenemos tradicional pone foco, o pone el foco, mejor dicho, a hacer eficientes los recursos. Digámoslo así, hacer eficiente la arquitectura, las especialidades, la construcción, el diseño en sí o la construcción en sí, cada uno en su silo, pero no le pone foco a hacer eficiente el proyecto. ¿Cómo entonces se entiende esto? Si es que no entran todos los involucrados en una etapa temprana, el entendimiento común, que en este cuadro es el eje Y, no llega al 100%. Si es que no tenemos entendimiento común, quiere decir que no se está generando valor. Entonces, en un proyecto donde hay un ingreso tardío, nunca vamos a tener todo el 100% del entendimiento de lo que quería el cliente, que es al final el que sabe qué genera valor y qué no genera valor para su proyecto. Otro cuadro más de esto. ¿Cómo tenemos el impacto de las decisiones? Si nosotros entramos al unísono en una etapa temprana, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener es esta línea que está acá, que empieza en la parte superior izquierda y termina en la parte inferior derecha, es, digamos así, el poder de nuestras decisiones. Cómo impactan nuestras decisiones en nuestro proyecto. Y la otra línea, ¿no es cierto?, que empieza en la parte inferior izquierda y termina en la parte superior derecha, es el costo. ¿Qué quiere decir esto? En una etapa temprana, mis decisiones tienen un alto impacto en el proyecto y un bajo costo. Vamos a ponerlo claro. ¿Qué pasa si yo tengo la sala de un departamento que voy a construir de un edificio y que hay una columna al medio? ¿Qué hago en ese momento? Yo puedo tomar la decisión de sacar esa columna del medio de la sala porque comercialmente no es bueno para la persona que va a vivir ahí. El impacto es grande. ¿Cuál es el costo? De repente un poquito de yema de dedo para borrar, delete en el Revit o en el AutoCAD. Sencillamente fue eso. Llevemos ese mismo ejemplo al final de la obra. ¿Cómo hago para sacar esa columna del medio si está vendido, está aprobado el plano, las estructuras? Probablemente no lo pueda hacer. Entonces, nuevamente, el impacto de mi decisión ahí de repente no es muy relevante y por lo tanto
también va a ser muy costoso. Entonces, hemos visto el sistema. ¿Cuál es el sistema que tenemos hoy? Ahora vamos a ver un poco del contrato. ¿Qué contrato teníamos? Bueno, el contrato tradicional tiene tendencia a imponer cláusulas en vez de negociarlas, es asimétrico, como les comentaba, no adjudica bien los riesgos, tiene enfoque en penalidades, tiene procedimientos complejos que los ingenieros, los arquitectos, las personas que operamos o administramos o estamos en la operación del contrato no las entendemos. Eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar a alguna solución? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, si es que el problema era el sistema y el contrato, la solución debería estar por cambiar el sistema y cambiar el contrato. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer todo lo opuesto a lo que no hacíamos en el sistema tradicional. Vamos a dar un giro de 180 grados. Lo primero es, si antes no nos juntábamos en una etapa temprana, ahora nos juntamos todos los involucrados del proyecto en un ingreso temprano. Eso que nos va a dar entendimiento común para generar valor en el proyecto. Número 2. Antes teníamos foco en la eficiencia de los recursos. Ahora vamos a tener foco en la generación de valor. Esto va a hacer que el proyecto sea más rápido y enfocado en valor. Todos vamos a trabajar en conjunto. ¿Cómo ahora podemos pensar en la idea del valor? Y acá viene un tema cuando hablamos de proyectos de alto rendimiento, edificios o proyectos de alto rendimiento. Y cuando tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en 4 cosas para que un proyecto tenga un alto rendimiento. Sea construible, sea sostenible, sea operable y sea utilizable. De hecho, a este edificio de alto rendimiento es este Integrating Project Delivery, es un libro hecho por el profesor Martin Fisher con Howard Ashcraft y Dean Reed y Atul Kansode. Martin Fisher es el director, digamos, del SAIFI, del Centro de Investigación de Stanford, Howard Ashcraft es uno de los abogados que más ha manejado o más conocido en manejar contratos colaborativos IPD, y Dean Reed y Atul Kansode son 2 personas, ingenieros que trabajan en DPR, es una empresa bastante grande en construcción en Estados Unidos, que han sobre todo aportado en los ejemplos de este libro, y lo que hacen es hablar de un edificio correcto, que en su sentido más amplio es un edificio que cumple con su propósito esencial, sea cuantificable o no. Entonces, hablan, como les digo, de estas 4 características. Construible es lo que por lo general conocemos, que llegue al costo, que llegue al plazo que necesitamos. Sostenible, en este mundo, ¿no es cierto?, donde cada vez estamos más proclives a una contaminación ambiental, problemas con el medio ambiente, tenemos que pensar en sostenibilidad de nuestros proyectos, lo que hagamos. Que sea operable. Acuérdense que al final del día, lo que vamos a construir, alguien lo va a operar, alguien lo va a mantener, ¿no es cierto? No podemos hacer, por ejemplo, edificios que todas las ventanas estén cerradas para que no se pueda limpiar, etc. Y por último, pero no menor, utilizable. ¿Qué quiere decir? Que los que van a usar el edificio sientan confort en el mismo. Entonces, eso es lo que en realidad genera valor en un proyecto de construcción. Voy a pasar ya a un poquito al tema de cómo este tema IPD se lleva a la práctica. Y es un poco lo que les comentaba de esta metodología de Stanford, donde tenemos la gestión BDC y que es bastante simple en realidad como concepto. Yo siempre hago un símil cuando hablo de este tipo de gestión, que hay muchas corrientes, ya sean filosofías, ya sean herramientas, donde básicamente siempre buscamos la generación o el objetivo es el valor. Y estas filosofías o digamos herramientas ágiles, ¿no es cierto?, como el Scrum o el Scrum, el Design Thinking, el Not Working, ¿no es cierto?, todo parte por identificar valor, tener ciclos cortos, tiempos cortos de prueba y error y tratar de ver qué genera valor al cliente. De cierta manera, la gestión BDC en construcción, como sabemos, es mucho más artesanal y hemos tratado de innovar disruptivamente en los procesos. Entonces, ¿qué hace BDC?
BDC primero enfoca el tema en el objetivo de la aplicación BDC, el objetivo del proyecto y el objetivo del cliente. Luego toma tres grandes partes. Primero, lo que llamamos la sesión ICE, que es la sesión de ingeniería concurrente integrada. Esto tiene que ver con las personas y con la gente que básicamente esté, digámoslo así, que esté en todo el equipo que se necesita, lo que hablábamos en etapas tempranas o en todo el ciclo de vida del proyecto, que estén integrados para que trabajen juntos. Acuérdense que en el mundo tan especializado que vivimos, ¿no es cierto? Y las carreras, sobre todo, que tenemos nosotros como ingenieros, la especialización es importante, pero para hacer proyectos tenemos varios skills, varias habilidades de cada persona. Entonces lo que tenemos que hacer es integrarlos. Por otro lado, no solo necesitamos la integración de las personas, sino necesitamos tecnología que nos soporte. Y ahí viene el BIM o el Building Information Modeling, que esto, si lo quieren ver en el sentido más amplio, es la tecnología que soporta a las personas. Y por último, pero no menor, vuelvo a repetirlo, está el PPM, que es el Project Production Management, que es la gestión de producción del proyecto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que saber los procesos que tenemos, los mejores procesos. Entonces, si unimos los mejores procesos con las mejores personas en el lugar correcto y con tecnología, lo que vamos a tener es justamente la innovación disruptiva que necesitamos en nuestro sector. Ahora, eso es con respecto al sistema. Y quería terminar esta parte con, básicamente, si ya sabemos qué tenemos que hacer con el sistema, que es enfocarlo en IPD y en gestión BDC, por el otro lado tenemos qué tenemos que tratar de entender con los contratos. Y básicamente un contrato colaborativo tiene grandes similitudes, ya sean contratos del Reino Unido, ya sean contratos de Estados Unidos. De cierta manera todos hablan de estas famosas alertas tempranas, donde tenemos las personas que participan en un contrato o en un proyecto, mejor dicho, tienen que tener la capacidad y el buen ánimo de alertar algún problema lo más temprano posible que se pueda. Otro punto súper importante, siempre debe estar hecho por los ejecutores, al igual que las herramientas Lean de las Planner. En este caso el contrato tiene que estar hecho por los ejecutores. Tienen que decir, que tienen que saber los procedimientos. Como decía en un contrato tradicional, a veces los procedimientos ni los sabemos. Acá tiene que estar claro. Tiene que remover impedimentos y estimular la comunicación, la creatividad, la colaboración, equidad y confianza. Vale decir, el contrato, señores, al final es la plataforma que soporta nuestro sistema colaborativo. Es el conjunto de acuerdos. No tiene que ser un contrato que está guardado en un cajón, sino lo que tiene que tener es la capacidad de este contrato de darme las herramientas para que yo pueda aplicar de la mejor manera el sistema de colaborativo o integrado que quiero hacer. Bueno, busca que los involucrados entiendan los objetivos y, por último, recompensar a las personas que generan valor al proyecto. En un contrato colaborativo lo que tratamos es de repartir riesgos, pero también beneficios. Si hay un beneficio, todos nos beneficiamos, y si hay riesgos, también los asumimos. ¿Ok? Bueno, básicamente lo que les quería comentar es esto, y lo que les quería ahora detallar es qué hemos hecho con ya Productiva en la práctica, ¿no? Porque hasta ahora todo lo que les he hablado es teoría, y lo que les quería explicar es la práctica que hemos hecho. En Productiva lo que hemos hecho es entender que lo que tenemos que hacer es una gestión por procesos, ¿no es cierto? O sea, tener una organización por procesos más que una organización funcional basada en un organigrama rígido. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, este es el proceso que tiene nuestro cliente, ¿no es cierto? Como saben, nosotros hacemos edificaciones, ¿no es cierto? Entonces, nuestros clientes por lo general, ya sea un cliente inmobiliario, hotelero, de multifamiliar, de un colegio, una universidad, lo que fuese, compra o obtiene un terreno, define un producto, hace un concurso de arquitectura, tiene que tener un anteproyecto y por último un proyecto. Entonces, en todo esto, y bueno, después viene la construcción y la postventa. Este es el flujo del negocio que tiene nuestro cliente. Nosotros trabajamos en tres fases. Lo primero que hacemos es, como dice la teoría, definir el costo meta, y para eso tenemos que identificar el valor, ¿no es cierto?, plantear los criterios de diseño, homologar
el proyecto y luego cerrarlo. Y en la fase 2, una vez que ya tenemos el target cost definido, lo que hacemos es la colaboración temprana de preconstrucción, donde tenemos que identificar y capacitar a los involucrados y usar herramientas tecnológicas, que son estas que están acá. ¿Cuáles son estas herramientas tecnológicas? Por ejemplo, está el Set-Based Design. ¿Qué es el Set-Based Design? No es otra cosa que una herramienta que te da varias alternativas, te da un set de alternativas de diseño para llevarlas a lo que le llaman el último momento responsable y yo poder escoger entre estas set de herramientas en el último momento y no casarme con un solo diseño que de repente está errado en algún momento muy temprano. El CBA o el Choosing by Advantages es escoger por ventajas, no solo por costo, sino por ventajas, tanto mis diseñadores como mis proveedores. Y bueno, de ahí tenemos el Target Value Design, Value Stream Mapping, todo el tema de las Planner. En general, todas estas herramientas nosotros las usamos hace muchos años, pero de hecho que es parte de nuestro modelo y cómo lo llevamos en este proceso colaborativo. ¿Cómo entonces evoluciona este trabajo? Y acá ya viene un poquito la carne. Imagínense, esto por ejemplo es una sala, un iRoom que le llaman, para hacer sesiones SAIS, donde tenemos al arquitecto, acá están las personas de productiva, el cliente y las estructuras, ¿no es cierto? Donde podemos ver cómo se trabaja en conjunto con tecnología en una sesión y viendo los procesos que debemos tener. De cierta manera, lo que nos lleva, y quería entrar un poquito más a detalle, son a cómo se hacen estas sesiones SAIS. Si bien es cierto que el BDC es un método de integración para ejecutar la estrategia de proyectos, las sesiones SAIS lo que hacen es tener una metodología rápida para resolver problemas, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque por lo general, como saben, ya sea una sesión AIS en preconstrucción o en construcción, lo que tenemos con eso es básicamente que se manda un RFI, el diseñador, el RFI del constructor va al supervisor, el supervisor probablemente lo mira con el cliente, este RFI se va al diseñador y después de un tiempo regresa. Probablemente no se entendió el problema o no se entendió lo que se quería. ¿Qué es lo que hace la sesión AIS? Juntar a todos, ¿no es cierto?, los involucrados, y de esa manera trabajar en un mismo enfoque para solucionar el problema bajo este enfoque BDC. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto lo que tenemos es este ejemplo práctico que les quería dejar. Por ejemplo, acá hay una gestión BDC donde integramos, ¿no es cierto? El entregable que queríamos hacer es entregar el plano de estructuras indicando la zapata y la grúa torre y definición del proceso constructivo. Acá está el Revit o el BIM, ¿no es cierto?, con la zapata que no estaba integrada, porque nos ahorrábamos buena plata si es que lográbamos hacer una zapata dentro, ¿no es cierto?, agarrar la zapata de la grúa, que sea una de las zapatas del proyecto, reforzándolo un poco más. Esto es un poco de la metodología BDC, en realidad esto es para que se hagan una idea, no es motivo de la presentación que lo vean en tanto detalle, pero el entregable justamente es este flujo donde podemos saber cómo se ejecuta la zapata y hasta el subcontratista cómo hacerlo, ¿ok? Bueno, esa es en la parte de preconstrucción. Y para el ejemplo práctico de la sesión de la sala de producción, que estas son unas salas que nosotros usamos dentro de las obras para llevar la gestión de las planner, que básicamente cumple dos ideas. Acá tenemos, estas dos ideas que cumplen tienen que ver con la gestión visual y comunicación colaborativa. Este extracto lo he sacado de este libro del Transforming Design and Construction, ¿no es cierto?, de William Seed. Y básicamente, ¿a qué quiero llegar? Que cuando nosotros llevamos la gestión visual y comunicación colaborativa, ¿no es cierto?, en este caso a las obras, esta combinación de conceptos, ¿qué hace? Número uno, desplegar un entendimiento común del progreso del proyecto y en un formato fácil y entendible. ¿Qué significa esto? Que todos entendemos cuál es el problema, todos lo vemos y también está en un formato sencillo de ver para que las diferentes personas, ya sean ingenieros, arquitectos, capataces, obreros, puedan agregar valor.
mostrar respeto por las personas, porque todos manejamos la misma información. Muchas veces todos no tienen la misma información y eso es complicado. Yo he paseado muchas obras donde verdaderamente las personas dicen, oye, pero yo no sabía esto, ¿por qué hacemos esto? No tienen el objetivo claro. Eliminar la necesidad de reportes adicionales. Si todos estamos viendo qué queremos, no es necesario estar reportando, porque todos lo estamos haciendo juntos. Mantener al equipo alineado en curso. Y por último, construir una cultura que ayude a asimilar el flujo y reflujo de nuevos miembros. Entonces, una sala de producción, acá de nuevo no quiero entrar a tanto detalle, pero puede ser una sala de 4x6 hasta de 3x2. Y lo más importante de una sala de producción es que nunca debe ser restricción el espacio de obra. Ahora les voy a enseñar las obras que hemos hecho. Y por último, para entrar ya al video y terminar esta ponencia, ¿no es cierto? Esta es una manera fácil de ver la sala de producción, donde yo le llamo que vemos el pasado y vemos el futuro. En el pasado vemos el PPC del Last Planner, que es el porcentaje de plan cumplido de la semana anterior. Luego analizamos las causas raíz y los 5 por qué. Y luego tenemos un plan de acción de mejora continua con acciones correctivas. Eso es en el pasado. Y en el presente, o mejor dicho, y para el futuro, lo que tenemos es un visualizador de hitos. Los principales hitos que tengo en construcción. En el Look Ahead Planning tengo una ventana de 4 semanas. Luego de eso analizo las restricciones de este Look Ahead de estas 4 semanas. Y por último decanto en un plan semanal. Ok, bueno, y ahora les quería enseñar un videíto rápidamente. Voy a ver, ahí pueden ver el video, perdón. Sí, ingeniero, vemos en Genial. A ver, esto es rápidamente un video que pueden también buscar en mi canal de YouTube. En realidad tengo varios de estos videos de salas de producción, de entornos colaborativos. A ver, ¿qué están viendo acá? Perdón, un segundito, voy parándolo. A ver, acá por ejemplo pueden ver las métricas de la gestión BDC, ¿ok? Esto es lo primero o una de las cosas que pueden tener dentro de sus salas de producción. Y básicamente, si se dan cuenta, está toda la gestión BDC, los objetivos, métricas y factores, están un poco qué es lo que se quiere de la sala. Esto es básicamente una de las cosas que se puede colocar, que sirve como referencia de lo que se necesita en el proyecto. Luego acá tienen la normal tecnológica, que es un poco la secuencia de procesos, digámoslo así. En este caso es de una de las fases del proyecto, donde se puede ver qué es lo que necesitamos. Esto se hace colaborativamente con todas las personas. Y acá está también, por otro lado, el registro de asistencia. En este punto de acá, lo que pueden ver es el tipo. Acá tenemos dos cosas: anticipación de restricciones. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo restricciones nuevas, ¿cuántas restricciones nuevas? Y cuántas son para la semana 2, para la semana 3 y para la semana 4. Para que se den cuenta que esto es un tema real. Por ejemplo, tener muchas restricciones en la semana 2 en realidad no es lo idóneo. Acá deberíamos irnos por 0 o por 1 restricciones. Porque si tenemos restricciones en una semana muy próxima, como es la 2, podríamos tener problemas de flujo. ¿Por qué? Porque se va a cortar. Entonces, cuando yo reviso estas cosas, debería irse acá con muy pocas restricciones. Y por el contrario, para 4 semanas o más deberíamos tener muchas restricciones. Eso quiere decir que hay mucha capacidad de visualizar los problemas que se vienen en la obra. Y acá hay una ayuda a memoria del tipo de restricción y el tiempo de anticipación que debe tener
el proyecto. Condiciones externas, condiciones seguras, bueno, en fin, el número de días. Esto es propio de cada obra. Vale decir que, por ejemplo, en nuestro caso, si hay una restricción de diseño, yo le debería tratar de dar 24 días a eso, por lo menos 4 semanas para que esto se dé. Si hay un tema, por ejemplo, de material de un subcontratista, le debería dar 14 y así sucesivamente. Bueno, estas son métricas del PPC, el índice de variabilidad. Por acá tenemos un poco, eso es un poco el eslogan de la empresa, nadie sabe tanto como todos juntos. Es algo que nos gusta decir siempre. Acá hay un poquito de gráficos. Esto es, por ejemplo, básicamente el plan, cómo lo estamos ejecutando, ¿no es cierto? Que básicamente es lo que va saliendo. Por ejemplo, en este caso esta obra está de muros anclados. Luego podemos ver el análisis de restricciones con responsables, ¿no es cierto? Y el análisis de la causa raíz, por qué pasan las cosas. Luego un enfoque completo de Luca Head, de las 4 semanas de Luca Head, y esos rombos que ven rosados son las restricciones. Este es el último formato donde tenemos la asistencia y la lista de acuerdos, cómo se termina esto. Y por último, el plan maestro, que es el visualizador de hitos para tener siempre un norte fijo en lo que queremos. Bueno, como les digo, en el canal de YouTube que tengo pueden ver bastante de esto. Ahora regreso un poquito a la presentación. Bueno, y como una reflexión final para esto, acerca de las salas de producción y gestión, yo sí les podría decir, hay que trabajar mucho en la cultura de las empresas, siendo directo, ¿no es cierto?, y consecuente entre lo que decimos y lo que hacemos. Es súper importante tener una identidad como empresa, porque eso nos diferencia del resto si queremos trabajar y tener una línea de, digamos, de trabajo marcada en digamos así, en esta industria que es tan compleja, y siempre trabajar en las personas. Bueno, esto es lo que les comentaba en mi canal de YouTube, por si quieren buscar más videos de esto, de las planners, de innovación, lo pueden ver, y básicamente eso es todo. Acá están un poquito en mis redes sociales y nada, quedo de ustedes para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias a todos por escucharme. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Queremos invitar a nuestro público a que nos pueda dejar las preguntas y consultas, los que están conectados a través del Facebook, los que nos acompañan por el canal de YouTube y los que también están a través de la sala Zoom. Ingeniero, si puede hacer esta invitación, de repente vemos en pantalla sus redes sociales donde nuestros colegiados, ingenieros, público en general puede acceder y ver y conocer un poco más, ¿no?, sobre lo que nos ha estado explicando. ¿Qué contenidos también adicionales pueden encontrar nuestros ingenieros a través de estas plataformas? Sí, en realidad lo que siempre he tratado de compartir son temas de innovación, de productividad, gestión de conocimiento, sistemas integrados, un poquito de lo que hemos hablado el día de hoy. Creo yo, y sin miedo a equivocarme, es que uno de los problemas que ha tenido nuestra industria es que nos cuesta compartir, ¿no? Nos cuesta compartir y pensamos que ese conocimiento debe estar solo en nosotros, y en realidad lo que nos ha demostrado la historia es que cuando en realidad podemos compartir conocimiento, elevamos el índice o elevamos la competitividad de toda la industria. Entonces, si me preguntan, esto es un poquito de lo que tengo en estas redes. Es un trabajo, digamos, que hago desinteresadamente un poco, pero con el objetivo de todos mejorar, que espero que ya hay personas, hay empresas que lo empiezan a hacer, y eso creo que es lo más importante, poder compartir conocimiento para elevar la competitividad de nuestra industria peruana, ¿no? Así es, ingeniero. De repente puede compartir ahora una experiencia en el que nuestros ingenieros también puedan tomar como referencia, ¿no?, en los diversos campos que implica ser ingeniero civil. Mira, de lo último que he podido estar trabajando es que cada vez me convenzo más que el trabajo de preconstrucción, ¿no es cierto?, es sumamente importante, ¿no? Yo en el inicio de mi carrera
como todos, creo yo, trabajamos pues en obras, ¿no es cierto? Y trabajaba directamente en la ejecución del proyecto y empecé a trabajar mucho en herramientas Lean Construction en obra, vale decir, las planner, cartas balance, nivel general de actividad, sectorizaciones, trenes de trabajo, y la verdad que los sigo usando hasta ahora. Son súper importantes, pero la eficiencia que le podía sacar al proyecto no se compara en nada con la eficiencia que ahora que me junto con mis clientes en preconstrucción puedo sacarle, porque en realidad el diseño es donde están muchas cosas, o mejor dicho, se deciden muchas cosas en esta etapa de diseño para que luego lleguen a la construcción. Entonces, mientras más, digamos, mientras con menos grasa llegue, con ideas que generan más valor y sin menos deficiencias, es mucho mejor. Yo creo que les podría, los podría invitar a eso, ¿no? Sería bueno que todos traten de ver la manera de cómo en sus entornos, en la medida de lo posible, puedan interesarse por entrar en etapas tempranas, porque se darán cuenta que todo lo que saben de ejecución de obra, si lo trasladan al diseño, va a traer 10 veces más, por decirlo, los réditos que los traen cuando hacen solamente construcción. Bien, ingeniero, la consulta que nos hace uno de nuestros participantes dice: ¿cuál medio le ha resultado el más efectivo para compartir sus conocimientos? Si se refiere a las redes, bueno, en realidad por un tema profesional, de hecho el LinkedIn es un medio que me ha servido, pero la verdad que al menos particularmente a mí me gusta más hacer videos, ¿no? Así que el canal que le he dado más fuerza, o la red que le he dado más fuerza, es a YouTube. De hecho, por ejemplo, hay videos bien cortitos de 2 minutos, 3 minutos, que es mi experiencia de la semana, ¿no? Yo ahorita en Productiva, por ejemplo, manejo alrededor de 9 proyectos en ejecución y algo de 10 proyectos en preconstrucción. Entonces, las cosas que me pasan o las ideas que puedo tener, hago un video rápido y lo dejo en redes para que los que buenamente les pueda servir, lo dejo, ¿no? Yo creo que eso, pero en realidad reboto todo en todas las redes, ¿no? Bien, ingeniero, en el tema de sistemas colaborativos, si nos podría compartir cómo es que antes, ¿no?, de que una persona pueda implementar esto, cómo es que realiza el trabajo. Si se refiere a qué se necesita, yo lo que creo es que para implementar un sistema colaborativo muchas veces es porque hay la necesidad de hacer las cosas diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en este libro también que les mencionaba, hacen el símil, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes habrán visto la película Matrix, no sé qué tan antiguo soy, esta película que sale, ¿no es cierto?, Keanu Reeves, que hace de Neo, y hay este señor Morfeo, ¿no? Y hay en el primer Matrix, que él supuestamente está en la matriz y Morfeo le da 2 pastillitas, ¿no? La roja y la azul, y le dice, ¿cuál vas a tomar?, ¿no? Porque él le dice como que siente, ¿no? Como que Neo siente que hay algo malo, ¿no es cierto?, pero no sabe qué es. Yo creo que eso pasa en construcción, ¿no? Cuando trabajamos bajo el sistema tradicional sabemos que algo está mal, algo no cuadra, pero no sabemos realmente qué es. Y yo les diría que justamente es un sistema confrontacional que tenemos. Y cuando nos damos cuenta de eso, optamos inmediatamente por el colaborativo. Pero yo creo que una gran barrera de romper es la confianza entre las partes, ¿no? Tener esa confianza y saber que podemos trabajar colaborativamente, eso es un poco lo que yo creo que se tiene que empezar a hacer. Ingeniero, ahora solicitan si usted nos puede dar alguna referencia en cuanto a algún aplicativo móvil o de software que utilice. A ver, yo les soy honesto, les podría dar varios, pero les soy honesto, no es que hoy por hoy trabaje con uno particularmente. Si me preguntan, la tecnología es súper importante, pero muchas veces tenemos que dar los primeros pasos en los procesos, en cómo hacer las cosas para luego implementar la tecnología. He tenido muchas, digamos, muchas experiencias donde
se apuesta solo por la tecnología, pero sin tener el fondo un poco de los procesos, ¿no? En realidad les podría decir eso. Les soy honesto, no tengo algo concreto que darles, pero de repente si me escriben, les puedo dar algunas referencias de algunas cosas que he podido ver. En realidad son varias que he probado, pero no tengo alguna en particular como para comentarles en el momento. Bien, ingeniero. Ahora la siguiente consulta dice, ¿cuál sería el principal impedimento de establecer un sistema colaborativo? Yo creo que el principal impedimento, o bueno, son varios en realidad, pero uno es la confianza entre personas, entre empresas. El otro es cómo tenemos ya, se podría decir, conceptualizado el modelo de negocio, el sistema, el delivery del proyecto, que hay por un lado diseño y por el otro construcción, donde tratamos de hacer eficiente en costos, me refiero por un lado el diseño y el otro la construcción, y no nos damos cuenta que es un mismo tema, ¿no? Yo creo que esas dos cosas principalmente diría que son los impedimentos, ¿no? La confianza entre personas, probablemente el desconocimiento también de otra manera de hacer las cosas, y el otro punto que les mencionaba, ¿no? De ya estamos muy metidos en un modelo tradicional donde vemos separado el diseño de la construcción, ¿no? Creo que nosotros los ingenieros tenemos una gran labor y para poder hacer esta labor realidad necesitamos agentes de cambio como usted y como todos los ingenieros que se capacitan y ven el interés en este tipo de temas y capacitaciones. Muchas gracias, ingeniero César. Muchas gracias, colegas que han participado de esta conferencia y muchas gracias al Colegio de Ingenieros y sus organizadores. No, gracias a ustedes, José. Siempre es un honor para mí compartir con ustedes. Y qué bueno que pueda seguir ayudando, soportando esto. Y yo creo que esto es de ida y vuelta, ¿no? Entre todos creo que siempre sacamos el tema adelante con esta coyuntura complicada mundial, ¿no? Que tenemos, ¿no? De guerras, económica, en fin, que estoy seguro que siempre que compartamos y nos juntemos unidos vamos a poder hacer mejor las cosas. Muchas gracias a todos ustedes.